Apaguen sus audios. Ya, señores, apaguen los audios. Ok. A ver, señores, como ustedes tienen su archivo, céntrense en la clasificación, ¿ya? De la primera diapositiva que se le envió. Vamos a explicar a partir de esa diapositiva. Clasificación de fuentes. Diapositiva número 27. Ya, señorita, muy amable. Ya, señores, ya se compartió. Ahí vamos a empezar la sesión de hoy día. Ya, mucha atención porque, señores, a ver, señores, se ha publicado un video, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Señor Jeffrey, ya, miren, se ha publicado un video, ¿de acuerdo? Ya, miren, la próxima semana estoy culminando el capítulo 1, y ahí es donde ustedes van a realizar un trabajo de ese video. Cada uno, es individual. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya, De acuerdo. Listo. Ya, la próxima semana yo les voy a dar les voy a publicar, voy a dar pautas y les voy a publicar en el aula virtual lo que tienen que presentar, ¿ya? Pero en resumen, ustedes tienen que hacer la memoria descriptiva, tienen que realizar la memoria descriptiva de ese proyecto de puente que está en el video, ¿ya? Memoria descriptiva, o sea, vayan viendo el video y su objetivo va a ser realizar la memoria descriptiva. Todos conocen un expediente técnico, saben qué debe contener la memoria descriptiva, pero en este caso va a estar para ese proyecto que está por ahí. ¿De acuerdo? 30. Muy bien. Señores, borren su video, porque, por ejemplo, el señor está con video, no sé quién es, ¿ya? Para que el sistema no se... Ya, muy bien. A ver, señores, escuchen. Dentro del video, o sea, dentro de la memoria descriptiva que va a tener un contenido indicado por mi persona, ustedes van a incluir la clasificación del puente, ¿ya? La clasificación de ese puente que está en la diapositiva. ¿Ya? ¿Se escucha, no, señor Jeffrey? Sí, ingeniero. Ya, entonces, vayan teniendo idea de que aproximadamente va a ser eso. Pero puntualmente les voy a dar unos alcances ya publicados con una fecha establecida, ¿ya? De entrega, para que tengan una primera nota. Muy bien, señores. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Mucha atención.
A ver, señores, para evitar contratiempos, el día de ayer tuve el curso de concreto armado 2 y como me han informado de que las sesiones no las estamos grabando para la universidad, es conveniente que los que de alguna manera tengan buena señal puedan grabar la clase o la sesión, las siguientes sesiones y lo puedan compartir. Por ejemplo, en el curso de concreto armado, uno de los alumnos ha grabado la clase, lo ha compartido y está excelente, excelente. Entonces, sería interesante que ustedes hagan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, ellos han tenido inconveniente en la parte inicial, pero alguna otra persona seguramente ha grabado esa parte inicial y en la parte final lo han grabado perfecto y está entendible, ¿ya? Porque es muy importante, sobre todo las próximas clases van a ser prácticamente cálculos, entonces muchas veces por temas del sistema y todo eso no puedo estar utilizando Plumón, entonces voy a ver qué gráficos les insertamos en la exposición y no tengan inconvenientes, de repente vamos a utilizar hojitas de cálculo, entonces ese sería el detalle. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, mucha atención a la explicación y vamos a dar por iniciado la sesión de hoy. Muy bien, señores. La clasificación de puentes. ¿Ya? La clasificación de puentes. La clasificación de puentes está en el manual que se les ha indicado, ¿ya? En el manual del Perú, del manual de puentes. Y comprende los aspectos o la clasificación que está indicada en la diapositiva hasta el punto J. Yo le he agregado un punto K que es parte de la clasificación, entonces ustedes también lo van a incluir un punto K que terminada la exposición se van a dar cuenta de a qué me refiero. ¿Ya? Entonces, cada uno de los puntos que están indicando acá, por ejemplo, ¿no? Según la naturaleza de la vía soportada, según el material, según el sistema estructural, según la forma geométrica, según la posición respecto a la vía, voy a explicar y cualquier duda me la hacen o yo también voy a preguntar en función a los alumnos que están presentes. A ver, los puentes, según la naturaleza de la vía soportada, se clasifican en puentes carreteros o camineros o puentes carrozables y puentes para ferrocarril. Dentro de esa categoría también están los puentes para uso peatonal y los famosos viaductos. ¿Ya? Normalmente los viaductos son los puentes que se construyen en zona urbana. ¿Ya? Los puentes que se construyen en zona urbana se denominan viaductos. ¿Ya? Y normalmente el obstáculo es otra vía o un obstáculo que no es natural. Otro tipo de estructura dentro de esta categoría A están los acueductos, ¿ya? Los acueductos que transportan, digamos, que conducen o transportan agua, gas, de repente también aguas servidas, en fin, entonces agua para regadío quizás. Entonces, esas estructuras se les denomina acueducto. Y otro aspecto, ya si, digamos, el puente tiene una característica muy especial, la vamos a denominar puente especial. Desde el punto de vista del material, para clasificar el puente desde el punto de vista del material, señores, tienen que ver qué material tiene la superestructura, los elementos portantes, tanto de la superestructura como la subestructura. Entonces, en función a eso, ustedes determinan si es un puente de madera, un puente de concreto armado, un puente de concreto preesforzado, acero o de sección compuesta. A ver, dentro de esta categoría, para que tengan claro, por ejemplo, los puentes de concreto armado van a ser del tipo viga losa o viga placa, vigas preesforzadas o vigas tensadas, vigas cajón, puentes en arco de concreto armado. Dentro de la categoría acero,
van a tener puentes en arco de acero de paso superior y de paso inferior. Puentes tipo cercha, de paso superior y de paso inferior. Y a través de unión de varios perfiles tipo I o similar. Vigas con alma llena, nos referimos a perfiles con alma rigidizada, que explicamos la clase pasada. Los puentes colgantes por los cables, los atirantados por los tirantes, ¿ya? Entonces, estarían dentro de esa categoría. Sin embargo, tanto el concreto como el acero se pueden unir y ustedes van a considerar que es un puente de acero y concreto armado, un puente de acero o un puente de concreto armado. Tienen que ver el material predominante de la superestructura y la subestructura para esta clasificación. Dentro de los otros tipos de puentes tienen los puentes de mampostería, los puentes de madera y los puentes de piedra. Como ustedes observan, los puentes de madera, vemos claramente que el predominio del material, tanto de la superestructura y subestructura, bueno, en este caso por la superestructura es madera. De la misma forma el puente que vemos en la figura inferior. En el caso de los puentes de concreto armado, miren señores, acá tenemos un puente cajón continuo, ¿ya? Concreto armado a simple vista. Acá tenemos un puente de vigas y losas con pilares intermedios y estribos, también de concreto armado. Acá tenemos un puente de volados sucesivos en zona no torrentosa o con cauce, ¿ya? Y tenemos alcantarillas de concreto armado, ¿ya? Material predominante es a simple vista el concreto armado. Dentro de la categoría del sistema posttensado o pretensado tenemos las vigas pretensadas y posttensadas, ¿ya? Esta categoría o estos tipos de puentes nosotros lo vamos a ver en el último capítulo como aspecto general básicamente, y ahí se va a realizar la explicación detallada de este tipo de estructuras para puentes. Sin embargo, les voy a dar un alcance digamos, simplificado. Por ejemplo, ¿no? En el caso del posttensado, se fabrican las vigas en una planta, como están observando aquí en la figura superior. El concreto tiene que alcanzar la resistencia a los 28 días. Internamente se le deja un cable fijo, un anclaje fijo, y el cable se deja suelto por unos ductos. Y ese cable suelto, una vez que el concreto está endurecido, se le aplica una tensión a través de equipos gatos hidráulicos y se realiza la tensión, ¿ya? Se realiza la tensión. El caso del pretensado, señores, el pretensado es a la inversa. ¿Qué pasa? Los puntos, digamos, que van a permitir la tensión del cable antes de ser colocado el concreto, a través de dispositivos se tensa el cable y luego se coloca el concreto, perdón. Y ese concreto, una vez que endurece, el cable queda embebido dentro del concreto y de alguna manera está ya con la tensión. Y por fricción interna sería un caso de tensado. Puentes de acero, ¿ya? Acá hay un predominio del material acero. Acá abajo tenemos un puente de sección compuesta, perfiles metálicos y losa, ¿no? Más estribos de concreto armado, ¿ya? Entonces, un puente de sección compuesta. Otros materiales, puentes de piedra, mampostería, y puentes de vidrio o plástico, que son, digamos, la última tendencia, ¿no? Según el sistema estructural principal, mucha atención acá, según el sistema estructural principal, los puentes se clasifican en tipo viga, que pueden ser isostáticos y continuos. Dentro de esta categoría están los puentes tipo losa, los puentes viga losa, los puentes cajón multicelda y los puentes tipo Herbert o cantilever. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de ese tipo de puente? Que su principal resistencia es
para resistir o soportar esfuerzos de flexión y corte. O sea, son vigas, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una sección de viga y losa y viga, y si el puente tiene una longitud de 20 metros, cada una de estas vigas tiene 20 metros de luz libre, ¿no? Entre apoyos. De la misma forma, la sección cajón se compone, digamos, de una losa superior, de una losa inferior y nervaduras o vigas longitudinales que van a estar en la luz a salvar. El esquema real de un puente vigalosa se observa en esta figura. Ahí están las vigas. Y el sistema real o foto representativa real de un puente cajón está en esta zona. Seguimos con el sistema estructural principal. La segunda categoría corresponde a los puentes en arco. Los puentes en arco se clasifican en puentes de tablero inferior, tablero intermedio, tablero inferior cuando el tímpano es ligero o el tímpano es relleno o tipo bóveda. En la figura observamos un puente en arco, pero de paso superior, ¿ya? De paso superior. Entonces, cuando hablamos de tablero inferior, ¿ya? Tablero inferior, estoy indicando acá. Este es tablero inferior, tablero intermedio. Vamos a aclarar esto. Acá tienen que ver el tímpano. Por ejemplo, acá tenemos columnas o pilares, son puntuales y hay vacíos. Vamos a ver una foto más real. Miren, señores, acá. Un puente en arco de tablero superior. ¿Ya? Tablero superior. El tímpano es esta zona, miren, esta zona es el tímpano. ¿Ya? En la foto real observamos cómo los pilares están apoyados en el arco y el tablero está en la parte superior y tenemos vacíos. Entonces, es un tímpano ligero. En el caso de los puentes de tablero intermedio, ¿ya? Clara el esquema, y acá tenemos la representación real, ¿ya? El arco y el paso del tablero está en un intermedio del arco. Inclusive tenemos acá tensores por un lado y pilares de concreto armado en los extremos, ¿ya? Entonces, en este caso, este tipo de puentes pueden ser de metálicos con tirantes, concreto, con pilares, o una combinación. En el caso de los puentes en arco de tablero inferior, la foto es clara y tenemos acá el arco en la parte superior atirantado con cables y el tablero está en la parte inferior. Dentro de este tipo de puentes, también podemos considerar acá tenemos un puente en arco de paso superior, pero con tímpano relleno, ¿ya? Con tímpano relleno. Entonces, todos estos casos están con tímpano ligero, ¿no? Tímpano ligero. Y se incluye dentro de los puentes en arco a los puentes tipo pórtico, ¿ya? Entonces, si tenemos que nuestro puente forma un pórtico, estarán dentro de la categoría de puentes en arco. Y por último, tenemos los puentes suspendidos, ¿ya? Dentro de esta categoría están los puentes colgantes o atirantados o combinación de ambos, ¿ya? Combinación de ambos. Bueno, en el puente colgante tenemos tres partes principales, como indicamos la clase pasada. Miren, una torre de apoyo, un tablero flexible o rígido, un cable principal, ¿ya? Un cable principal. Y bueno, ahí está la torre, ¿no? Esa torre puede tener otra forma, no necesariamente la forma que está en las figuras, ¿ya? El tablero es, digamos, la estructura que soporta el paso vehicular o peatonal, y todas las verticales son las péndolas que transmiten las cargas a los cables principales. Estos se apoyan en unos carros de dilatación en la torre y se anclan a una cámara de anclaje. Vamos a retroceder acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el cable principal, ¿ya? El cable principal está anclado en unos bloques, ¿ya? En unos bloques. Esos bloques son unos bloques macizos, que pueden ser profundos o superficiales, pero deben soportar la presión de carga vertical y el deslizamiento
que puede ocasionar la tensión que llega a esa estructura, producto del cable, ¿no? Recuerden que el cable, a través de sus tensores, soporta todo el tablero, ¿ya? Todo el tablero. Algunos aspectos que tienen que tener en cuenta es que el puente colgante, la distancia entre cámaras de anclaje se denomina longitud del puente. Y la longitud entre torres, ¿ya? Entre torres, es la luz central o luz lateral, bueno, ¿ya? En este caso, luz lateral. Si son de varios tramos, tendríamos varias luces centrales. En los extremos, las luces laterales. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta dentro de esta clasificación es definir estos puntos. Miren, acá tenemos un punto donde está el carro de dilatación y acá el otro carro de dilatación. Si trazamos acá, perdón, una línea horizontal, ¿ya? Acá claramente están observando que dice, desde ese punto, del punto más bajo del cable, ahí está la flecha, ¿ya? Esa es la flecha. Esta flecha es el 8 al 10% de la luz central. Eso ya lo vamos a ver en una próxima clase, ¿ya? Pero tengan en cuenta que esa es la flecha. También, este tablero no es horizontal, ¿ya? Debe tener digamos, una curvatura inversa, que es la contraflecha. También vamos a indicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro de esta categoría, bueno, que es los puentes colgantes, también están considerados los puentes atirantados. Y tenemos dos tipos de puentes atirantados. Puentes atirantados, ¿ya? Estos los vamos a llamar excéntricos, ¿ya? Excéntricos. Y los de aquí lo vamos a llamar céntricos, ¿ya? Céntricos. ¿Cuál es la particularidad? Miren, el puente atirantado excéntrico tiene un elemento de soporte, digamos, excéntrico, ¿no? En este caso, una torre. Esa torre tiene un extremo de tablero mayor, ¿no? Acá observamos el puente de la solidaridad, ¿ya? Ese puente que no se cayó, sino se desplomó, así según Castañeda. Vemos que el tablero es mayor, entonces debe tener una zona de compensación. Normalmente, si el puente, digamos, es de varios volados sucesivos, como esta figura de aquí, como esa foto, se da en los extremos estos casos, ¿ya? Entonces, un esquema representativo del puente atirantado excéntrico es, nosotros tenemos la torre, los cables tienen que tensionarse en el tablero mayor, y en la zona corta vamos a tener también tirantes, adicionalmente vamos a tener cables de compensación, ¿ya? Y estos se van a anclar, esos cables de compensación se anclan en una cámara de anclaje. Acá en la figura la cámara de anclaje está por acá, un bloque macizo por acá, ¿no? De la misma forma acá observan, acá tenemos la cámara de anclaje, ¿ya? Entonces, estas tres figuras explican claramente de qué se trata un puente atirantado excéntrico. Y en el caso de los céntricos, digamos, el pilar va en el centro y los tirantes son simétricos, ¿ya? Son simétricos, simétricos. Entonces, eso quiere decir que el equilibrio se da con el tablero suspendido, ¿ya? El tablero construiremos simétricos y para cerramientos o los extremos tendríamos que utilizar los excéntricos. ¿De acuerdo? ¿Por qué colapsó el puente de la solidaridad, señores? Porque no cumplía esta función atirantada. Los señores pusieron acá un estribo, ¿ya? Pusieron un estribo, bueno, en realidad solo debería haber sido de defensa, más no de apoyo, porque entiende que la cámara de anclaje debió hacer que el tablero mayor debió estar suspendido en el aire. Si colapsaba el
estribo de ninguna manera debió colapsar como colapsó, esos años. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Y finalmente, bueno, acá tenemos otro tipo, ya esto es, digamos, el atirantado del, ¿cómo se llama? Del arco de un puente, ¿no? Acá, por ejemplo, es otro tipo y el tablero va a estar seguramente completando desde ese punto hasta ese otro punto, ¿no? Igual se está aplicando acá la tensión, digamos, tal vez provisional o permanente, ¿ya? Según sea el caso. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, señores? ¿Algo que no quedó claro de la última parte? Pueden hacer sus consultas. A ver, señores, ¿todo está claro? A ver, ¿qué dicen, señores? ¿Todo está claro? ¿Todos han escuchado? Sí. 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 Ya, ojalá que esté claro, pues, ¿no? Porque eso que estoy explicando es lo que tienen que hacer en su trabajo, viendo el video. Uf. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién te mordió? Alguien muy grabó, bien. alguien grabó. Ya. Listo, señores, continuamos. La otra clasificación, según la forma geométrica en planta, ¿ya? Según la forma geométrica en planta, señores, miren, los puentes pueden ser de tablero con trazo recto, desviado, curvo. Ojo, cuando hablamos digamos, trazo recto, nos vamos a tener que referir al tablero. Si el tablero es ortogonal, o sea, es un rectángulo perfecto en planta, estamos hablando de un puente con trazo recto, ¿ya? Ahora, si el tablero no es ortogonal, estamos hablando de un puente de trazo desviado. Y si el tablero es curvo, estamos hablando de un puente de trazo curvo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo así? Miren acá. Este es un puente. ¿Ya? Este es un puente. Ven que su tablero es ortogonal. ¿Ya? Ese es el plano, es ortogonal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá ven otro puente. Mira, acá ven un puente con tablero recto al fondo. Acá tenemos un puente con tablero desviado, que sería prácticamente esto, ¿no? No es ortogonal el tablero. ¿Ya? No es ortogonal. Estamos refiriéndonos, en todo caso, ese puente es el reflejo de ese diagrama, ¿ya? Es el reflejo, ¿ya? Y este puente de acá sería ese reflejo, y eso, ¿no? Entonces, trazo recto, trazo desviado, por el tablero, señores, por el tablero. Bueno, el curvo es más claro, ¿ya? Acá tenemos un puente curvo, continuo, y acá tenemos otro puente de trazo curvo, ¿ya? La curvatura básicamente se respeta, pues, ¿no? Las consideraciones del diseño geométrico de carreteras, ¿ya? Porque recuerden que el puente es parte de una carretera. Muy bien. Otra clasificación dentro de estos puntos, según su posición respecto a la vía considerada. Miren, esto es relativo, ¿ya? Según cómo tú consideres a la vía considerada, o sea, por eso, ¿no? Según cómo tú consideres la vía, vas a denominarlo de paso inferior o paso superior, ¿ya? Entonces, un poco que parece un trabalengua esto, por ejemplo, ¿no? Dice, según su posición respecto a la vía considerada. Entonces, usted dice, ¿no? Respecto a esta vía, este puente es de paso superior, ¿ya? Según este puente, de paso superior. Y este puente, digamos, ¿no? Según esta vía,
sería de paso y paso inferior. O a la inversa, ¿ya? Entonces, eso tienen que ver, ¿no? Entonces, ya es como un trabalengua, de repente por ahí confundimos, ¿no? Simplemente tenemos que ver la vía, cómo está nuestro puente, ¿ya? Según la vía, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso del tiempo de vida previsto, ¿ya? En el caso del puente de vida, según el tiempo de vida previsto, nosotros a esto lo conocemos como vida útil, ¿ya? Vida útil de la estructura, ¿ya? Vida útil. En este caso, señores, los puentes se consideran de carácter provisional cuando el tiempo de servicio es menor a 5 años, menor o igual a 5 años. Y se consideran puentes definitivos cuando el tiempo de vida de servicio es 75 años. O sea, quiere decir, señores, si ustedes, digamos, realizan la concepción o construcción de un puente, lo van a ver nacer, crecer, pero no lo van a ver morir, salvo que exista pues un evento extremo. ¿De acuerdo? Ya, entonces es triste, ¿no? Es como tu hijo que nace, pero no lo vas a ver. ¿Ya? No lo vas a ver morir quizás. Algo así es el puente definitivo. Muy bien. Dentro de los puentes provisionales, bueno, ya tenemos un puente. Este esquema es para un puente provisional. Acá tenemos un puente definitivo. ¿Ya? ¿Qué puente sería este puente? A ver, señores. ¿Este puente qué sería? Provisional. ¿Provisional? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene pinta que se va a caer. Por eso, señores, es provisional es un puente Bailey. ¿Ya? ¿Ya? Por si acaso, todos los puentes que han colocado en el Perú del tipo Bailey son provisionales, porque son puentes de guerra. ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial, Alemania avanzaba con sus tropas, encontraba obstáculos y llevaba consigo el puente Bailey. Construía su puente, pasaban, se armaban el puente y seguían avanzando. ¿Listo? ¿Ya? Por esa razón es provisional. Pero los puentes, así sean provisionales, deben ser capaces de soportar las cargas temporales durante, pues, ¿no? la etapa que se va a construir el nuevo puente. ¿Ya? El nuevo puente. ¿Ya? Y ya, pues, esto, si quiere ser de una tendencia, ya no va a soportar las mismas cargas, pues, ¿no? Ya tendrá que de bajarse si es que ese puente ya va a quedar para el lugar. Ingeniero, ahora, sí, dígame. Dígame, señor. Cuando están construyendo un puente y hacen un desvío para los automóviles o los carros, hacen un puente, ¿eso no sería también un puente provisional? Claro, también es un puente provisional, claro. Ya. Está bien. Sí, sí. Por eso, es temporal, pues, no más de 5 años. ¿Ya? Claro. Sí. ¿Esto quiere decir que el puente que tenemos aquí en Moquegua solo son 5 años? Claro, porque según nuestro presidente estaba previsto que desde que se colocó el puente, en 2 años ya tenía que haberse iniciado el proyecto del nuevo puente Montalvo. Ya, y hay una preocupación, pues, ¿no? Esperemos que se realice. Sí. Ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero. Sí, dígame. ¿Los puentes provisionales tienen algún ¿Tu tipo nombre? de riesgo? Oscar. Oscar. Ya, mira. Las consideraciones del diseño indican, yo voy a construir un puente provisional que tiene que ser capaz de soportar
las cargas. Definitivamente, si mi puente es provisional, yo lo voy a diseñar, pues, digamos, con menor factor de seguridad, ¿ya? Sí es un riesgo, ¿ya? Porque no estamos, digamos, diseñando ese puente provisional, pues, para, digamos, para periodos de retorno muy altos, ¿ya? El detalle. Ya, sí es un riesgo. Muy bien. Según la demanda de tránsito y clase de carretera, ¿ya? Igual, revisamos el manual de diseño geométrico de carreteras. Ahí ustedes han visto que las carreteras o las vías se clasifican como autopistas de primera y segunda clase, carreteras de primera, segunda y tercera clase y trochas carrozables. Entonces, siguiendo esa misma, digamos, clasificación, simplemente la anteponemos puente, 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 y se considerará según la demanda del tránsito. Por ejemplo, en zona urbana, si el tránsito es alto, entonces vamos a tener seguramente autopistas de primera o segunda clase, como este esquema de aquí, es una autopista. Y si tenemos puentes de otro nivel, por ejemplo, acá un puente vecinal, será pues un puente de segunda clase, ¿ya? Según la demanda del tránsito, ¿ya? Según la demanda del tránsito. Siguiente clasificación, de acuerdo a la importancia operativa, señores, ¿ya? ¿Quién va a definir la importancia operativa? La importancia operativa lo define el propietario, ¿ya? ¿Quién es el propietario? Es un ente privado. Un ente también puede ser público, ¿sí? El Estado, por ejemplo, o la municipalidad, en fin, ¿ya? Privado y público. También pueden ser ustedes, una persona natural. De repente el señor Oscar quiere un puente, pues, ¿no? Para su mansión, ¿ya? Dice que su puente a él es de gran importancia. De repente tiene su suegra y también necesita ir a su mansión con un puente y de repente considera que para su suegra el puente es de menor importancia y le construye para que colapse, ¿no? ¿Ya? Un día. Entonces, claro, para un día de repente, ¿no? Entonces, la importancia del puente lo define el propietario, ¿ya? El propietario puede ser una persona, natural, jurídica, de carácter privado, público, ¿no? ¿Ya? Y dentro de esos aspectos, usted va a considerar si el puente es importante, es un puente típico o relativamente menos importante. Acá tenemos dos ejemplos, miren, dos ejemplos bien claros. A ver, para Holanda, para ellos es importante los animales. Entonces, ¿qué han hecho? En sus vías, para evitar digamos, la muerte de animales salvajes o no salvajes, han construido puentes, miran, puentes para el paso de animales. Y ya no, pues se reduce, pues, ¿no? La muerte de los animales salvajes o no salvajes. ¿De acuerdo? Claro, ¿no? De repente pasa un venado y, pues, bueno, en fin, ¿ya? Entonces, ellos le han dado esa importancia, ¿no? Porque consideran que es importante, ¿ya? De repente para algunos de ustedes, pues, los animales no son importantes, entonces, que mueran, pues, ¿no? Ya, entonces, eso lo define un grupo, ¿no? No una persona, o un grupo tal vez, en función a una justificación. Ahora, por ejemplo, miren, acá tenemos un puente de fierro, ¿ya? Esto está en Arequipa, ¿ya? Este es el puente Simón Bolívar de Arequipa, ¿ya? El famoso puente de fierro. Esto ha sido diseñado por Eiffel, ¿ya? Eiffel. ¿Ya? Eiffel ha diseñado este puente. Este puente es bastante antiguo, ¿ya? Recuerdo que más o menos cuando era niño, este puente pasaban vehículos pesados, ¿ya? Hoy en día solo pasan vehículos livianos. ¿Qué pasaba con este puente? Eiffel no pensaba que este puente, pues, que el parque automotor iba a crecer. Entonces, no ha previsto, pues,
que este puente era importante en su momento. ¿Ah? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se bajó pues la demanda, ¿no? Se bajó la demanda, se ha restringido y también los años o el tiempo de vida útil ha hecho de que bajemos la carga, ¿ya? Porque ya tiene fatiga, en fin. Otra clasificación, para fines de diseño sísmico, ¿ya? Para fines de diseño sísmico, miren, acá tenemos puentes críticos, puentes esenciales, otros puentes. Miren, el manual indica, básicamente hace referencia al periodo de retorno. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? De 1000 años, es un puente esencial. Puente crítico cuando el periodo de retorno es de 2500 años. Y si no es ni esencial ni crítico, ¿ya? Le da como categoría de otro tipo de puentes. Esto, cuando veamos la filosofía LRFD, vamos a aclarar este punto de los otros puentes, porque tiene que ver con los coeficientes, digamos, que corrigen la ecuación fundamental del método LRFD. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de periodo de retorno, ¿ya? Ojo, periodo de retorno, ¿ya? Periodo de retorno, es muy importante, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, que el puente tiene 75 años de vida útil, ¿ya? Vida útil 75 años. El periodo de retorno acá dice 1000 años, ¿ya? 1000 años, ojo. Eso no significa que si yo diseño para un periodo de retorno de 1000 años, a mi puente no le va a pasar nada. Ojo, eso es mentira, ¿ya? El periodo de retorno, digamos, si es 1000 o 500 o 100 o 50, ¿ya? En el caso de un río, ¿ya? En el caso de, digamos, de caudales, ¿ya? En el caso de caudales, el periodo de retorno más bajo es un caudal menor. En el caso del sismo, el periodo de retorno más bajo es un sismo de baja intensidad. Entonces, nosotros tenemos que diseñar a los puentes para cualquier catástrofe, o sea, para vientos. Si le corresponde vientos, para vientos. Si le corresponde, digamos, sismo, para sismo. Si le corresponde para avenidas de río, esa será la catástrofe. Entonces, cada uno de esos va a tener periodos de retorno para digamos, pocos años y muchos años. Entonces, eso es, digamos, una seguridad que usted le da a la estructura, porque esto es una probabilidad, señores, es una probabilidad. La probabilidad de ocurrencia es que el periodo de retorno puede ser mañana. De pronto tú estás construyendo tu puente, el año 1 no le has puesto en servicio, ¿qué va a pasar? Viene una catástrofe con una probabilidad de 1000 años, todo desaparece. ¿Ah? Entonces, desde ese punto, entiéndalo, no es que el periodo de retorno tiene que ser superior a la vida útil, no, ¿ya? No es así, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto de esta diapositiva? Sí, dígame. Una consulta. ¿Los puentes romanos, ellos consideraron su vida útil? Porque hasta hoy en día se conservan sus puentes. Claro. Por ejemplo, miren, señores, miren. En Arequipa tenemos el puente Grau, miren. El puente Grau es un puente con tecnología antigua, ¿ya? De la época de los españoles. Este puente se sigue conservando, ¿ya? Pero, ¿qué ha pasado con ese puente? Ese puente, por ser patrimonio, está ahí. Todavía tiene, digamos, uso. Pero le han bajado la capacidad de carga, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Digamos, tenemos dos niños. Un niño se alimenta con fideo y arroz, el otro se alimenta con trigo y carne.
Aparentemente, el que está bien alimentado es el de trigo y carne, entonces juntos crecen. El que de repente va a morir más antes es el señor que se ha alimentado menos. ¿Cuáles son los puentes? ¿Ya? Los puentes antiguos, si se dan cuenta, han sido robustos. No hay puentes esbeltos. ¿Ya? Esto también es digamos, una situación que, bueno, los antiguos han considerado, pues, ¿no? Se han dado sus márgenes de seguridad, así como las casonas que son bien anchas, o las iglesias, o todo lo que es, digamos, colonial, en ese sentido, ¿no? Cuando ahora nosotros, digamos, diseñamos estructuras más esbeltas que van a cumplir la misma función. ¿Ya? Entonces, eso sería, digamos, una aclaración a esas estructuras de esos años que ahora siguen manteniendo, ¿no? Pero se siguieron manteniendo porque han sufrido, digamos, refacciones. Por ejemplo, miren, les hablo del caso del sismo del 2001. La Catedral de Arequipa, una de sus torres cayó al techo, ¿ya? ¿Qué han hecho? Lo han restituido. Pero así como está, parece que está con las condiciones iniciales con las que ha sido construida, pero no. Ya lo han, digamos, atirantado internamente, le han colocado fibra de carbono, o sea, lo han refaccionado como para que absorba o resista esfuerzos de tensión, ¿ya? Pero eso no se ve, ¿ya? Entonces, seguramente varios de las estructuras antiguas que los vemos también han sido reforzadas, pero están conservando, digamos, su forma inicial, digamos, ¿no? De cuando se lo construyó. Muy bien. Seguimos. Según el sistema de construcción, ¿ya? Según el sistema de construcción, los puentes se consideran segmentales, lanzados, puentes con obra falsa y puentes prefabricados. Acá tenemos un puente con obra falsa. Esta es la obra falsa, señores. El encofrado que va a permitir dar forma a la superestructura, ¿ya? O a la subestructura. Entonces, todo puente, digamos, va a ser construido in situ o en el lugar, ¿ya? Siempre va a tener una obra falsa. ¿Por qué la consideramos como construido in situ o obra falsa? Porque prácticamente el 90% de su construcción se da en el lugar. Todos los materiales se transforman en el lugar. ¿De acuerdo? Ese es un puente construido in situ o puente sobre obra falsa. La obra falsa es el falso puente. Y el falso puente tiene que ser diseñado y ser parte, si es que corresponde, del expediente técnico cuando se haga un proyecto de un puente en el lugar. En los otros casos, señores, en los otros casos, por ejemplo, acá tenemos un puente de sección compuesta, ¿ya? Acá la situación es, digamos, una parte de la construcción es in situ y otra parte, digamos, de los elementos estructurales han sido fabricados. Ambas tienen, digamos, diferentes controles, diferentes situaciones. Entonces, hay montaje en parte y construcción en el lugar en parte. Entonces, hay una combinación de, digamos, de elementos construidos en un espacio con alto, digamos, alto control de calidad y de repente en otros lugares, si es muy alejado tal vez, de repente, si bien es cierto, el puente debe tener su control de calidad, se escapa, ¿no? Algunas situaciones. Pero el detalle es que una parte es in situ, la otra es prefabricado y corresponden a secciones compuestas o tal vez de diferente material. En el caso, por ejemplo, combinar perfiles de acero tal vez con concreto o similar. ¿Listo? En el caso de, digamos, de puentes segmentales, es, digamos, a armar como un rompecabezas la estructura. Por ejemplo, miren, acá tenemos un puente cajón, pero el resultado de armar cada pieza va a ser del puente con una apariencia monolítica de un solo elemento. Eso se denomina puente segmental. En el caso de puentes lanzados, prácticamente con equipos, bloques mayores se van uniendo, ¿no? Es, digamos, una situación amplia, pero del caso anterior, ¿ah? Del caso anterior, del puente segmental.
O también los puentes lanzados, dentro de los puentes lanzados también están los puentes colgantes porque lanzan los cables, ¿ya? Los cables. Y en el caso de prefabricados, casi el 90%, ¿ya? En el caso de prefabricados, el 90% es puro montaje, ¿ya? Montaje, casi el 90%, el 90 y 100% es montaje. Todo es prefabricado. Bien. A ver, señores, hasta ahí el reglamento hace la clasificación. Aquí estamos agregando un punto más, ¿ya? Un punto adicional que le vamos a denominar según el tipo de apoyo, ¿ya? En ese sentido, vamos a clasificarlo como isostático y puentes simplemente apoyados. Ustedes observan, para que se denomine puente isostático, tiene que haber varios cuerpos separados totalmente. Por ejemplo, acá tenemos un tramo, otro tramo, y está separado totalmente por una junta de dilatación, ¿ya? De dilatación. Acá tenemos una junta de dilatación, ahí está la junta de dilatación. Acá también tenemos juntas, ¿ya? Juntas de dilatación, ¿ya? Entonces tenemos varios tramos isostáticos. Pueden calcularse como simplemente apoyados. En el caso de otros puentes, por ejemplo, del sistema hiperestático, tenemos el sistema continuo en puentes curvos o en puentes rectos de metros continuos. En este caso, estos elementos son del tipo viga losa o viga, y se idealizan con un apoyo fijo, los siguientes con apoyo móvil, ¿ya? Según la cantidad de apoyos que tenga. Y finalmente, tenemos los puentes, digamos, tipo pórtico o marco, ¿ya? Son los otros puentes. Muy bien, señores. Muy bien, señores. ¿Preguntas hasta ahí? Miren, repito, vayan viendo el video, ¿ya? El trabajo es individual. Vean el video, hagan su clasificación y también la memoria descriptiva, ¿ya? La memoria descriptiva. Vayan avanzando con eso porque el tiempo va a ser muy reducido para la presentación. Publico la tarea y ya prácticamente no les voy a dar más de una semana, ¿ya? Pero con todos los puntos que vamos a ver la siguiente semana. Prácticamente el trabajo yo les voy a dar un día como hoy de la próxima semana para que ustedes lo presenten en la siguiente sesión. ¿Listo? Sí. Muy bien, señores. ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo llegó la señal? Bien. Mejor Bien. que la clase pasada. Ya, qué bueno, qué bueno. Espero que estén grabando, ¿eh? Porque la sesión, por si acaso, no lo está grabando la universidad. Ojo. ¿Ya? O están atentos, anotando o grabando. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Eso sería, señores, para superar, porque, por ejemplo, cuando hagamos números, van a preguntar, pero lo escrito en la pizarra, difícilmente ustedes lo van a pasar, pues, en su cuaderno. Claro. Muy bien, señores. ¿Algún inconveniente? ¿Ya están la mayoría? Ojo, solo esta semana estoy flexible, La siguiente semana voy a ser bien rígido con la asistencia. A ver, vamos a ver cómo vamos acá. A ver, señor Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo salió la grabación? Enzo Sucasaire. Sí, ingeniero. ¿Qué tal la grabación? Sí, hasta ahora todo bien. Hay que compartirlo, pues, hay que compartirlo, ¿ya? Sí, lo voy a subir a internet apenas termine y voy a compartir el link. Ya. Muy bien, señor, entonces. Por si acaso, te voy a tomar en cuenta
señor Enzo. Ya. Marco Antonio dice, estaba grabando, pero como iba a preguntar, dejé de grabar. Déjalo pues la grabación, ¿no? No quieres que salga tu roche en la grabación, seguramente. A ver, señor Marco Antonio Bajamondes, ¿quién es? A ver, quiero escucharlo. Bajamondes. ¿Usted tiene un hermano mayor? Hermana. ¿Ah? Bajamondes, ¿no es un señor mayor? ¿Aló? No contesta, señor Bajamondes. Cuñado. Allá es un señor mayor, ¿no? Tu tío. Tío. Bueno, voy a ver el sistema. Ya. A ver, Mijail Vilca. Sí, dígame, Inge. ¿Usted es de Brasil? Dígame, Inge, no le escucho bien. ¿Sos de Brasil? No, Porque ahí dice, gracias compañeros, solo paso por favor. A ver, vamos a ver acá. Gianfranco Torres. Gianfranco. Señor Gianfranco, ¿no estás? Sí, diga. ¿Escucha? ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Oh, lo peor. Juntos me parece, ¿ah? Prohibido estar juntos, ¿ah? Los contagios. A ver. Cuidado con los masajes, señor. Cuidado con los masajes. A ver. El señor Lois Pacheco, ¿dónde está? Dígame, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo ahorita? Escuchando todo lo que... ¿Has grabado algo o nada que ver? Sí, he grabado también, ingeniero. Ya. Ojalá que esté preciso la grabación. A ver, señores, algunas consultas respecto al trabajo. Ya se viene, ojo, ya les voy a dar las pautas, pero la idea es memoria descriptiva y clasificación. A ver, consultas. Voy a preguntar, a ver, uno por uno voy a preguntar. A ver, señorita Natalie. Sí, ingeniero. ¿Algún inconveniente? No, hasta ahorita está mejor que la otra clase. Ya, debe ser porque hasta el día de ayer la mayoría hace clases hasta el jueves. Nosotros estamos en un viernes libres. Debe ser por eso. Sí, debe ser, ingeniero. Debe ser por eso. Me parece que los viernes va a estar un poco más suelto el sistema. Muy bien. Arpita, Elías Arpita. El señor Arpita. Elías Arpita. Osuna. ¿Me escucha, señor Arpita? Señor Arpita. Habla bien, joder. Arpita. Señor Arpita. No está el señor Arpita, lo voy a poner falta. Sí está. Ya, Arpita tiene falta. Sí está. Dale permiso, pues, para que hable. Habla. A ver, señor Arpita.
Señor Arpita, tienes que hablar, pues. Habla, te habla. 5, 4. Habla fuerte, 3. no se le escucha. Señor Arpita. Nada, loco, ya fuiste ya. Fue, ¿ah? Señor Arpita. Presente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Te voy a jalar por no hablar, ¿ah? Pon en el chat, en el chat. A ver, señores. Se acepta bromas, pero con límite, ¿ya, señores? No se excedan, ¿ya? No se excedan, porque es una falta de respeto, ¿ya? Muy bien, entonces. Ya, señores, en el fin de semana vean la película y saquen conclusiones para sus anotaciones. A ver. Ya, el señor Elías Efraín Arpita, ya te puede decir, ¿ya? A ver, señor Jeffrey, dime. Ingeniero, una consulta, la forma de presentación del trabajo, ¿en qué forma va a ser? Porque ayer en el curso de mecánica de suelos se nos dejó un trabajo y no cargaba en el aula virtual y bueno, por suerte yo sí pude enviar a tiempo, pero otros alumnos no pudieron a tiempo. Estaba un poco lento. Ya, yo voy mira, yo voy a hacer lo siguiente. Tal vez me lo envían por correo, pero para demostrar, digamos, el trabajo me van a presentar como una especie de ficha. ¿Me entienden? Que es una hoja, digamos, una hoja. Y en una hoja, digamos, me presentan un resumen de todo. Y el resto, pues ya, el floro que van a poner, ¿no? ¿Ya? Pero voy a las indicaciones las voy a dar en la tarea que corresponde, ¿ya? Entonces, lo más liviano lo suben al sistema y el otro lo pasan, pues, ¿ya? Tampoco quiero volúmenes, tomos del trabajo, ¿no? Eso también, la calidad más que todo voy a calificar, no la abundancia, ¿ya? Ya listo, ingeniero. Gracias. Muy bien, muy bien. Listo, señor Jeffrey. A ver, acá veo a Yoleisi Catrín Bernedo. Presente, ingeniero. Sos de Hilo, ¿no? Sí, soy de Hilo. Ya, ¿cómo está la señal? Sí, está mejor que ayer. Ayer se miraban solo cuadraditos. Ya. Está mejor entonces, está bien entonces. Ya, señorita. Sí. Ya, gracias, hasta luego, ingeniero. Ya, hasta luego. Puede ir nomás, no hay problema. Sí. A ver. Santi, Jimmy. Señor Santi. A ver, Bill. Bill de Puno. Buenas noches. Buenas noches. Quería consultar una pregunta. Sí. ¿Qué tipo de consideraciones se toma al momento de considerar la construcción de un puente de madera? Porque si sabemos, la madera es un material susceptible al clima. Quisiera saber eso, ingeniero. Claro. Por ejemplo, miren, en la siguiente clase vamos a hablar de criterios para elegir el tipo de superestructura. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a hablar de eso. Ya, muy bien. Kevin. Arnold. Señor Kevin. Señores, despídanse todos por el chat y van saliendo. Hasta luego. Ya, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Ángel Vilcapasa, presente. Lávense las manos. Alexandre Espejo, presente. Ingeniero. Toda la música. Ingeniero. Ya, hasta luego. Diga. ¿Quién habla? ¿Cómo cambia el nombre?
Eusebio, no te he escuchado. ¿Has muerto? ¿Cómo cambia? ¿Qué? Listo, señores, abandonen. Abandonen. Ya, hasta luego. Listo, señores. Hasta luego. Voy a cerrar el aula, ¿ya? Hasta luego.